Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis súper bien y hoy venimos con una energía y un todo que ya empieza el fresquete y ya tengo una ilusión. 3 recetas de otoño, chupi. Ya sabéis que en otoño el ingrediente estrella es la calabaza y a mí es un producto que es que me encanta. Y ya sabéis que en otros vídeos os hemos puesto, pues el año pasado me parece que también hicimos recetas de otoño y también tenéis un vídeo solamente dedicado a recetas con calabaza. Este año hemos querido hacer 3 recetitas más para que así tengáis más ahí en vuestro archivito de recetas con calabaza, porque además es que sale buenísima, salen espectaculares estas recetitas y pues eso, que vamos a la compra. Bueno, pues hemos ido a la compra y nos hemos gastado en el súper 8,83. Aquí os dejo para que si queréis hacer la captura de pantalla tengáis ya la lista de la compra, que faltarán un par de ingredientes que ahora os enseño. Y luego también, bueno, os enseño primero lo del súper, ¿vale? Hemos comprado un paquetito de estos de queso crema, un paquetito de 200 gramos de queso mozzarella, estos 2 puerros, mirad qué puerros, ¿eh? Esto lo vamos a, bueno, todo, esto se aprovecha todo, esto es maravilloso, el puerro. Y además lo que han subido los puerros, otra de las cosas, yo es que ya, y que no ha subido, si es que siempre estamos igual, pero si es que está la cosa fatal. 2 botecitos de judías blancas, que están muy buenas y muy cremositas. Después también hemos comprado estas 2 masas brie, ¿veis? Aquí facilito, que el tiempo es oro, ya lo sabéis, recetas fáciles, baratas y oye, que en un momento dado las tengáis hechas. Yo ya esto de venga y liarte, oye, que no, que el tiempo es oro. 2 recetas, estoy fatal. 2 masas, que de las 2 masas solamente vamos a utilizar una, así es que os lo dejaré todo en la cajita de información, ya lo sabéis, los precios y todo, Bueno, pues aquí os enseño el ticket de la calabaza, iba a 1,49 €, son 2 kilos 200, pues ahí tenéis el precio. La tienda, aquí te espero, tiene un nombre monísimo, que me parto. La calabacita, de esta así, tipo cacahuete, monísima. Y del menú anterior, de las 5 recetas que hicimos, menú por 20 €, nos sobraron todos estos caracolitas tiburón y 3 huevos, que lo vamos a utilizar hoy. Aquí no tiramos nada y lo guardamos todo de un vídeo para otro para que así vayáis enlazando también vosotras. Vamos a añadir, como siempre, mis cositas favoritas, que son estas 3 cebollitas. Os lo dejaremos todo en la cajita de información, no os preocupéis. No sabía qué era y era el Tommy que se asomaba. Este botecito de nata, que vienen de 3 en 3, entonces lo que vamos a hacer es, los 3 valen 2,20 €, pues pondremos la parte proporcional de 1. Y lo que no me puede faltar, porque es que esto le da un saborcito buenísimo a los potajes, es este huesecito de jamón, que esto sale baratísimo, de verdad. Comprarlo, tenerlo siempre en la nevera, que esto no se pone feo, no se pone malo. Y en cualquier caldito, en unas lentejitas, en unos garbancitos, esto queda, le da un saborcito buenísimo. Ya sabéis que primero lo enjuagamos un poquito por el grifo y luego, pum, directamente a la olla. Y por último, estas 4 patatitas, que más o menos harán unos 300 gramos. Bueno, os quiero decir que salimos a menos de 1 € por persona, porque estas 3 recetas nos van a salir por unos 15 € más o menos. Y os voy a decir una cosa, por ejemplo, en la quiche podemos comer perfectamente de 5 a 6 personas, añadiendo luego un poquito de ensaladita o un tomatito aliñado, de verdad que no necesitamos más. Y con eso yo creo que tenemos una cenita, una comida, lo que vosotros queráis, para 5 personas perfectamente, porque ya sabéis que la quiche es bastante grande y es bastante contundente, porque lleva, ya lo veréis, muchos ingredientes ricos. Después vamos a hacer los tiburones. Los tiburones, lo mismo, más o menos hay unos 400 gramos de pasta, además de todo lo que le vamos a añadir. Ahí pueden comer perfectamente unas 5 personas. Y después vamos a hacer un potaje de judías blancas, que esto está delicioso, que es lo que más me apetece para este otoño, que ahora ya empieza el fresquete y que ya como que te lo pide el cuerpo. Y aquí podemos, bueno, de hecho, yo voy a hacer este potaje para comer 2 veces. Somos 4, pues 8 personas, pero de verdad que tranquilamente. Así es que, como veréis, se puede. Se puede, de verdad que yo entiendo que han subido muchísimo los precios y ahí no voy a discutir absolutamente nada, porque es verdad que a mí, yo me voy al súper y de verdad que vamos, que me tengo que comer la cabeza y exprimirla al máximo. Pero sí que es verdad que poder se puede, así es que adelante.
Y que nada, que lo que yo quiero, pues que ahorremos un poquito en la cesta de la compra para poder hacer otras cosas en las que nos podamos divertir y en las que podamos pasarlo súper bien. Y muy importante, a la vez comer sano. Así es que ya me paro la retaila porque madre mía de mi vida, y vamos a cocinar un ratito, venga. Empezamos con la preparación de la calabaza. Lo primero que voy a hacer es partirla por la mitad, así para que sea más fácil. Cuidado que no os cortéis porque la calabaza está muy dura. Ahora de la mitad partimos la mitad, ¿veis? Así como lo estoy haciendo yo. Ahora estas mitades donde están las pepitas se las sacamos. Vamos sacándolas, ya veis que con una cucharita va súper bien, ¿veis? Salen enteritas. Y ahora lo que vamos a hacer cuando ya hemos quitado todas las pepitas, las cortamos así, en rodajitas, ¿veis? Y como está partida por la mitad, pues quedan medias lunas. De 4 trozos que nos han salido de la calabaza, vamos a asar 3 y reservar un trozo para hacer otra receta. Aquí ya vamos colocando toda la calabaza, que la vamos a asar en el horno, que queda deliciosa. Qué rica está la calabaza asada en el horno. Echamos un buen chorrito de aceite de oliva y ahora con un pincel lo vamos pincelando todo para que quede todo bien impregnadito de aceite, que esto le da un saborcito delicioso a la calabaza. Un poquito de sal. Horno precalentado, 180 grados y para adentro que se va. Ir vigilándola porque cada horno es una historia, entonces yo la tuve más o menos unos 40 minutos, ¿veis? Aquí hemos abierto el horno, la pinchamos, ya veis como el cuchillo, vamos, es que patina totalmente y que se le ve ese colorcito, mirad qué doradita está. Y aquí ya la tenemos, está deliciosa, la sacamos del horno y vamos a empezar con las recetas. Vamos con una quiche de calabaza asada, que esto está delicioso, aprovechando que tenemos ya el horno calentito. Lo primero que vamos a hacer es cortar una cebolla en trocitos chiquititos y el puerro. Lo vamos a cortar todo bien pequeñito. ¿Veis? Así. El puerro le he quitado las primeras láminas primero para ver que no tenga tierra ni tenga suciedad, ¿eh? Es muy importante. Y ahora en una sartén con un buen chorrito de aceite de oliva ponemos el puerro y la cebollita a sofreír. Añadimos un poquito de sal y vamos moviendo para un lado, para otro, fuego medio. Cuidado con el puerro porque al ser tan fino se puede quemar, así es que vamos dándole vueltecitas para un lado, para otro y fuego medio. Así como lo estamos haciendo aquí, ¿veis? Mientras tanto vamos a poner en un bol 3 huevos. 1, 2 y 3. Un botecito de nata que ya sabéis que lleva 200 mililitros. Todo para adentro. Añadimos un poquito de sal, un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta negra que no me puede faltar, ya lo sabéis, y un poquito de nuez moscada, que esto le da un toque fantástico a la quiche. Removemos, batimos muy bien, chun chun chun, chun chun chun. El sofrito ya está listo, así es que lo apagamos y lo metemos directamente en el bol. No os preocupéis porque los huevos no se os van a cuajar. Para adentro todo y todo bien mezcladito. Así el puerro le da un sabor riquísimo. Ahora colocamos la masa quebrada en un molde. Yo lo he puesto en un molde de quiche que tengo, que además lo compré en Teddy y me va fantástico. Pero si tenéis otro que os vaya bien a vosotros, perfecto. Vamos colocando la masa, así bien colocadita. Y añadimos todo lo del bol para adentro. Queda justito, ¿eh? Madre mía. Y ahora vamos colocando la calabaza asada. Ni le quito la piel ni nada. Si vosotros queréis quitarle la piel, podéis quitársela, pero la piel asada está buenísima, de verdad. Así es que colocamos todos los trocitos muy bien. Así, cerramos un poquito los bordecitos para adentro. ¡Ay, cómo queda esto! No os lo podéis ni imaginar. Y para el horno que se va, horno precalentado, 180 grados y ahí lo vamos a tener más o menos unos 25 minutitos. Pero me di cuenta que se me había olvidado el queso, así es que le voy a poner un poquito de queso por encima, por favor, que tenemos ese paquete tan grande. Así es que para adentro que se va. Aquí ya ha pasado el tiempo y mirad cómo queda esto. Madre mía, esto está delicioso. Tenéis una quiche para una merienda, para una cena, para una comida acompañada con una buena ensaladita. Esto está buenísimo y tiene un sabor
espectacular, es que lo tenéis que probar, porque tanto caliente como frío, es que os sirve para todo, de verdad, buenísima. Os la recomiendo muchísimo esta quiche. La calabaza queda jugosa, jugosa, buenísimo. Hacedla que no os vais a arrepentir. Mirad cómo queda. Para llevar a la oficina, de un día para otro, ya os lo digo que está deliciosa. Vamos con unos mac and cheese de calabaza, que esta receta es para que le den un premio porque está deliciosa. Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta. Hacemos caso a las instrucciones del paquete y listos. Mientras tanto, cortamos una cebollita en trocitos bien pequeñitos. Ahora en una sartén ponemos un buen chorrito de aceite de oliva y para adentro que se va la cebollita. La vamos a sofreír. Añadimos un poquito de sal y vamos sofriendo y moviendo. Que quede pansidita y doradita. Para un lado, para el otro, vamos moviendo. Aquí ya la tenemos, ya está doradita, así es que listo, esto ya está. Ya veis qué fácil, ¿eh? Aquí tenemos la calabaza asada, ¿eh? Acordaos de la receta anterior que hemos asado toda la calabaza. Y lo que le voy a hacer es quitarle la piel. Esta vez sí, porque la voy a batir con la turmis y no quiero que quede ni un trocito de nada. Vamos a poner lo que quedaba de calabaza en un vaso batidor, todo para adentro. Añadimos también la cebolla que hemos sofritito, mirad cómo queda, ¡ay qué rico! ¡Ay que no sabéis cómo está esto! Y ahora le vamos a añadir la tarrina entera de queso de este crema suave, que esto está delicioso. Un poquito de sal, un poquito de pimienta negra, que ya sabéis que no me puede faltar, y metemos la turbis para adentro. Como veis, queda una crema muy espesa. Lo que vamos a ir haciendo es ir añadiendo agua de la cocción de la pasta. ¿Veis? Aquí añadimos un cacito, vamos batiendo, chu. ¿Que necesitamos otro? Pues así, hasta que nos quede una crema bien ligerita, como la que me va a salir aquí, ya lo veréis. Ahora aquí ya tenemos la pasta cocidita, así es que la vamos a poner en una bandeja apta para horno y añadimos la salsita, que mirad qué ligerita nos ha quedado, ¿eh? Buenísima, esta salsa está espectacular, de verdad que os la recomiendo muchísimo, ¿eh? Ahora mezclamos todo muy bien, todo bien mezcladito. Madre mía, no sabéis cómo queda esto, es de verdad un sabor espectacular. Y ahora le vamos a añadir todo el queso que nos ha quedado, todo, bien de queso, que tengan, ¡buah! Esto está buenísimo. Ahora, aprovechando que el horno sigue calentito, para adentro que se van, 180 grados, calor arriba y abajo, y lo vamos a tener hasta que el quesito quede bien doradito. Han pasado más o menos unos 10 minutitos y mirad cómo queda, qué gratinadito. Esto está bueno, espectacular, tanto para niños como para mayores, está delicioso, de verdad que lo tenéis que probar, que estamos en el tiempo de calabazas y hay que aprovechar. Mirad, aquí voy a poner un plato y ya veréis cómo queda. Es espectacular, de verdad. Queda delicioso. Queda todo súper compactadito, ese quesito que se derrite. Bueno, es espectacular y un sabor súper novedoso. Os lo recomiendo muchísimo. Mirad qué cremosidad y cómo queda. Riquísimo. Vamos con un potaje de calabaza con judías blancas, que esto está delicioso. Ya veréis qué fácil. Lo primero que vamos a hacer es cortar el puerro en trocitos bien pequeñitos, así como lo estoy haciendo yo. Ya lo hemos cortado, le hemos quitado las capas superficiales para que quede súper limpito. Y ahora en una olla ponemos un buen chorrito de aceite y para adentro que se va el puerro. Fuego medio, y mientras tanto vamos a cortar también media cebollita en trocitos pequeñitos y también para adentro que se va. Vamos a ir sofriendo, fuego medio, movemos para un lado, para el otro. ¿Veis? Los sofrititos ya sabéis que es lo más importante de las comidas, por eso es que siempre doy mucho hincapié en eso, ¿eh? Ahora cortamos el cuarto de calabaza que nos ha quedado y vamos cortando así, primero en medias lunas y luego vamos quitando la piel poquito a poco. Tenéis que ir con mucho cuidado porque la calabaza está muy dura, por eso yo os recomiendo que utilicéis un cuchillo que corte bastante, porque os podéis cortar. Ahora vamos a rallar un diente o dos de ajo, así, ¿ves? Yo he rallado 2 dientecitos
pero vamos, que si queréis uno solo, pues uno solo, no pasa nada. Ahora añadimos un poquito de sal, añadimos los ajitos que hemos rallado, así todo para adentro, vamos, que no nos sobre nada, todo. Esto está buenísimo. Damos unas vueltecitas, fuego medio, lo vuelvo a recordar que es importante, y añadimos todos los trocitos de calabaza. ¿Veis? Así. Vamos dando unas vueltecitas y lo vamos a tener por más o menos unos 5 o 6 minutitos, que quede un poquito sofritito. Mientras tanto, vamos también a pelar las patatas y las vamos a chascar, así como lo estoy haciendo yo, ¿veis? Cortamos, pum, chascamos. Así, cuando ya lo tenemos, removemos y todo esto sigue con el fuego encendido, fuego medio y despacito. Aquí le voy a añadir una cucharadita de carne de pimiento choricero, ¿veis? Añado también un taponcito de ajo en polvo porque le da un saborcito muy rico. Añado un poquito de pimienta negra y volvemos a remover. Para un lado, para el otro. Ya veréis qué colorcito le da el pimiento choricero, es que me encanta. Añadimos el agua hasta que cubra y un dedito más. ¿Veis? Así. Removemos, así, y añadimos el huesecito de jamón que teníamos. Tapamos y lo vamos a dejar hasta que la patatita esté ya más o menos hecha. ¿Veis? Mirad. ¡Ay! Esto ya tiene una pinta, qué bueno está. Es que tiene un caldito, mirad esto. De verdad, el otoño nos apetecen estos guisaditos tan ricos. Añadimos el bote de judías blancas que lo hemos enjuagado y escurrido. Removemos bien, con mucho cuidadito, que la judía no se rompa, que es importante, y seguimos con el fuego a fuego medio. Lo vamos a tener más o menos 5 minutitos, y cuando ya hayan pasado los 5 minutitos, aquí tenemos este potaje, que os voy a hacer un plato porque es que esto está delicioso. Esto apetece ahora, levanta un muerto. Mirad qué plato de potaje, tiene un saborcito, ese jamoncito, ese huesecito le da un sabor espectacular. Y tenéis un platito de caliente por 2 duros. Bueno, y ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, un buen like. No olvidéis suscribiros al canal, que ya os lo digo siempre, que es totalmente gratis. Que ya sabéis que yo no os doy cosas caras, yo todo baratito, rico, fácil. Y ya está, y así de claro. Pues nada, que espero que paséis un súper feliz de semana, que estéis súper bien y que nos vemos en el próximo vídeo. Y ¡un besito!